La candidata de Unidad por Chile, Janet Jara, se reunió con la directiva del Partido Demócrata Cristiano. Las listas parlamentarias y la elaboración del programa de gobierno fueron algunos de los temas tratados. Vamos a hablar de otros temas, puntualmente las propuestas económicas. Estamos para eso con el economista e integrante del equipo económico de la candidata del Pacto Unidad por Chile. Estamos con Osvaldo Rosales. Osvaldo, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Un placer. Gracias por la invitación. Ahora, voy a ir al tema económico. Hay harto que conversar y también contrastar con lo que está sucediendo con las otras candidaturas, ¿no? Y el trabajo que usted está desarrollando desde el amplio espectro también que ocupa Unidad por Chile. Pero ¿cómo está viendo la campaña en su experiencia, en su visión de Janet Jara? Bueno, ella está mostrando ser una muy buena candidata, con una gran capacidad de empatizar con las inquietudes de chilenos y chilenas. Y eso, diría yo, es bastante visible en todas sus presentaciones, el cariño con que la gente la recibe, e incluso, una suerte de infidencia, la cierta inquietud que yo aprecio en componentes de otras candidaturas al apreciar su desempeño. Yo creo que estamos en presencia de una muy buena candidata. ¿Qué inquietudes ve ahí usted? Esto es de la otra vereda, como si se escuche. Veo que se están dando cuenta que enfrentan una candidatura que es difícil, que es complicada, que no les va a ser fácil a ellos la vida. Que la subestimaron, digamos. ¿O la han subestimado? La han subestimado, probablemente. Pero ya creo que ya están entendiendo que están frente a una candidata de calibre y con un tremendo potencial de crecimiento. Ahora, usted ve, y aprovechando ese punto que usted mencionó, Osvaldo, en lo que ha sido la discusión de los últimos días, hasta la entrevista de Luis Eduardo Escobar, también Nicole Cardoche, aquí en Estado Nacional, en TVN, si es socialdemócrata o no Janet Jara, ¿cómo se postula? ¿Cómo ve ese debate? Y le hago la pregunta, ¿es socialdemócrata o no? Yo sé que la candidata me ha preguntado 10 veces. Bueno, son posturas ideológicas importantes para una candidatura. No, sin duda. Ahora, yo creo que acá el punto clave es el siguiente. Janet Jara ha sido capaz, con su gran victoria en la primaria, de ir construyendo una alianza política de tal envergadura que no ha existido otra igual en la historia de la política chilena. Ni siquiera en el siglo XX o XIX. No existe una cobertura tal. El desafío es que ese amplio arco de movimientos políticos se exprese en un arco, ojalá más amplio aún, de apoyo social. Ahora, desde ese punto de vista, creo que hay que subrayar una y otra vez que ella es la candidata que representa a ese arco complejo, a ese arco amplio. Y por lo tanto, su candidatura y su gobierno va a ser el reflejo del consenso que alcancen ese conjunto de conglomerados, incluida la democracia cristiana, que como usted indicaba, acaba de sumarse. Claro, estuvimos hablando con el senador Guanchumilla, de hecho. Por eso la candidata habla de yo no me encasillo o no me encasillen. Evidente. Yo creo que sí, porque ella legítimamente responde a ese conjunto de movimientos políticos que la están apoyando. Ahora, dentro, y quiero pasar al tema económico, y está íntimamente relacionado con lo que estamos comentando, ¿no? Desde la infidencia, digamos, pero desde la mirada que tienen en el comando, porque usted dice, es un amplio espectro desde los partidos políticos, organizaciones sociales u otros, pero con un norte común, pero con visiones que son distintas en algunos temas. Por ejemplo, en el de la economía. ¿Cómo se logra conjugar? ¿Y se logra conjugar eso? Estamos trabajando en esa dirección. Yo veo que no debe ser un trabajo fácil. Nadie dijo que en la vida los grandes objetivos sean fáciles. De hecho, en la primaria hubo hartas diferencias, por ejemplo, entre Janet Jara y Carolina Toá. Sí, el tema es el siguiente. Uno, ¿cómo aprecia esas diferencias? ¿La aprecia como una debilidad estructural, una imposibilidad de resolverla o como un activo? Y nosotros tendemos a verlo como un activo. ¿En qué sentido? En el sentido que justamente representamos un amplio espectro y aspiramos a que ese amplio espectro sea el reflejo de lo que nuestra sociedad siente. Y de ese punto de vista es bastante obvio que hay que ir afinando postura, consiguiendo acuerdos, consiguiendo consenso. Pongamos un ejemplo. A mí me encanta la música clásica. Hay una orquesta. Los integrantes de la orquesta no llegan a un concierto sin haberse conocido antes, sin haber ensayado. Nosotros estamos en esa fase. Estamos buscando la armonía, buscando no desafinar y encontraremos un término tal que nos permita decir ya, ok, estamos ok en las principales prioridades y estas son nuestras propuestas al país. Estamos trabajando en eso y yo creo que lo vamos a conseguir con bastante prontitud. Un ejemplo de eso es no
perseverar, y usted me puede corregir el concepto si es así, no perseverar en el programa de gobierno de Janet Jara con el llamado sueldo vital, 750.000 pesos? Sí, lo que pasa es que ahí... Porque estaba Sí. en la primaria, Sí, fue un sí. tema que la candidata esbozó muchísimas veces. O Sí. sea, estaba en el programa. Sí. Yo creo que ahí hay que ir al contenido más que al concepto. De hecho, el concepto mismo, salario vital, no es patrimonio de Janet Jara, es un patrimonio de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Y la idea, obviamente, cualquier progresista la comparte. Yo la comparto, que es asegurarse que un trabajador, la familia trabajadora, con sus ingresos, pueda llegar a fin de mes de manera razonable, de manera decente y sin tener que acudir a este pesado endeudamiento para cubrir las cuentas de fin de mes. Ahora, la Corte le puso una cifra bien. cifra actual que podría Está cambiar bien. con el tiempo, 750.000 pesos. Está bien, pero el tema es, ¿eso uno lo consigue con un salario o lo consigue con un ingreso? Desde el punto de vista de lo que estamos trabajando, pensamos que es mucho más apropiado, mucho más cercano a la realidad, hablar de un ingreso. Y ese ingreso va a tener distintos componentes, va a tener el componente del salario mínimo, pero también la asignación familiar, el subsidio único familiar, el bolsillo electrónico familiar y otros componentes Es que pueden decir, surgir. el ingreso Perdón, personal porque- más el Estado. Exacto. Porque, por ejemplo, cuando yo pongo el énfasis en el salario mínimo y le llamo salario básico, la pregunta es, ¿qué hago con los desempleados? Ellos no están percibiendo ingresos. No, claro. Entonces, lo que buscamos es que la inmensa mayoría de los sectores de menores ingresos, incluso algunos sectores medios bajos, logren efectivamente tener un mejor nivel de vida, de manera que cuando hablamos de recuperar el crecimiento y elevar las tasas de crecimiento, ese crecimiento llegue a todas las casas, llegue a todos los hogares. Sin una cifra. No, estamos No quiero ser trabajando. majadero en esto, Sí, pero evidentemente ha sido una discusión, el salario vital, 750. Es que- La misma CUT decía, nosotros hoy hablamos de 750.000 pesos, puede que en 5 o 10 años quedemos cortos. Hay un tema también estructural. Pero cuando estoy pensando en la presentación de un programa de gobierno y cuando uno le hace el check de cuánto va a costar el programa, esa cifra es bien relevante. Si es componente personal, salario mínimo o el Estado, igualmente es una base. Sí, pero yo creo que los dirigentes de la CUT tienen claridad de que no puede llevarse a cabo una política salarial que esté de espalda a lo que está aconteciendo con el producto en la economía, con la Ya. inflación y la productividad. Son esos elementos los que hay que ir acompasando con la evolución del salario mínimo y por eso es que si es necesario complementar ese salario con otros aportes del Estado, es lo que habría que hacer. O sea, se va a seguir hablando de salario vital, perdón, de sueldo vital, de ingreso vital. Ingreso vital. O sea, si seguimos con el concepto, no nos quedemos solamente con una cifra. Vamos allá. Así es. Ok. Ahora, para poder alcanzar eso, porque usted bien lo dice, Osvaldo, no solamente ingreso personal, como yo lo entiendo, sino cómo el Estado aporta para poder llegar a fin de mes. Palabra simple. Reforma tributaria. ¿Ya se está contemplando en las conversaciones? No, no está incluido en las inquietudes de nuestra candidata. ¿No? Entendemos que... ¿No va a haber en el programa una reforma o plantear una reforma tributaria? Que eso sería bastante novedoso para una candidatura de centro-izquierda. A ver, pongámoslo de la siguiente forma. Va. Si uno compara la estructura tributaria de Chile con los países de la OCDE cuando tenían el ingreso per cápita que nosotros tenemos, efectivamente hay una brecha de 2, 3, 4 puntos, depende de cómo uno lo mida, y a mí me encantaría tener una reforma tributaria que llevase a cubrir esa brecha. Sin embargo, hay que ser realista. Este gobierno pugnó desde el inicio por una reforma tributaria y no tuvo la capacidad de cumplir, porque obviamente la oposición bloqueó incluso la idea de discutir el tema durante La aprobación en general en la Cámara. Así es. Entonces, la verdad es que desgastarse durante 1 año o 2 años con algo que puede no resultar, la verdad es que no tiene mucho sentido. ¿Se descarta entonces una reforma tributaria en el programa Janet Jara? Así es. Pero sí vamos a poner mucho énfasis en robustecer, mejorar la eficiencia del Estado para, por esa vía, obtener recursos adicionales, por seguir combatiendo la evasión, la ilusión de manera cada vez más decidida, probablemente revisar algunas exenciones que tenemos que ver cuáles son, pero el énfasis básico va a estar en generar ingresos a partir de mejorar la eficiencia en la gestión del Estado. Impuesto, como se ha llamado, a los súper ricos o a las mayores fortunas, digamos, ¿eso? Lo que pasa es que cuando se planteó el tema, buena parte, si no toda... A los mayores ingresos, ¿verdad? Dije mayor fortuna, pero bueno. Sí, está bien. De las mayores fortunas, esa plata ya no está en Chile.
Esa plata probablemente ya esté en paraísos fiscales, por lo tanto, tener un desgaste legislativo, lograr aprobar un proyecto de ese tipo para intentar capturar recursos que ya no están en el país, la verdad es que no tiene mucho sentido. Ya. Ahora, muchos podrían decir que aquí hay lo digo con todo el respeto del mundo, por supuesto, un baño de realismo en términos de lo que ha sido los 4 años de la administración de Gabriel Boric. Ahora, usted dice, no va a contemplar en el programa de Yanis Jara una reforma tributaria. Yo le digo, es bastante inédito, puede ser poco exagerado, pero novedoso en términos de los últimos procesos eleccionarios donde han habido candidaturas de centro-izquierda. Michelle Bachelet, estoy pensando, y otro. Ahora, usted menciona un hecho que es bastante claro. Por lo que sucedió en el Congreso, que ni siquiera pudo pasar la votación en general, y hubo que modificarlo y finalmente se va desechando el corazón de esta reforma tributaria, no va. ¿Qué pasa? Y le pongo en ese escenario. Yanis Jara presidenta, pero con un Congreso de mayoría del gobierno. Ahí la situación sería distinta, ¿no? Sin duda que sería distinta. ¿Habría que cambiar esa visión? En cualquier caso, con mayoría o sin mayoría, yo quisiera poner antes, digamos, los fuelles antes de la garreta. Y yo quisiera destacar lo siguiente. Dentro del debate en que estamos para la conformación del programa económico, hay varias claves que yo quisiera destacar. La primera es la recuperación de niveles de crecimiento. En una economía como la nuestra, la inversión privada oscila entre el 85 y el 90% del total. Por lo tanto, cuando uno habla de recuperar el crecimiento, elevar la inversión, está diciendo, y yo lo subrayo, elevar, incentivar la inversión privada. Eso clarísimo. ¿En un contexto de qué tipo? En un contexto de economía de mercado, ojalá competitivo, con menores distorsiones, sin los elevados niveles de concentración económica que conocemos, bajo un contexto de disciplina fiscal, de baja inflación y de estabilidad y buena gestión de las cuentas externas. En ese ámbito, nuestro objetivo es llamar a una sólida alianza público-privada, de manera de estimular esos esfuerzos de inversión, pero al mismo tiempo también iniciar una reflexión que yo encuentro que está pendiente en este país respecto de cuál es la mirada a largo plazo, en un contexto de economía mundial cada vez más complejo, donde es muy difícil saber lo que va a pasar en los próximos 5 o 10 años. Lo hemos visto estos 4 años. Así es. Y por lo tanto, pensar una economía pequeña, abierta como la nuestra, anclada en el confín del planeta, ¿cuál va a ser nuestra inserción en la economía global? ¿Cuáles son los requisitos internos que esto significa ¿Vas a hacer la para reflexión, actores perdón, Osvaldo, políticos? o cómo debería ser? Y que trataremos de ir en esa dirección. Ya. Y eso significa, a partir de ahora mismo... ¿Mayor apertura comercial de la que hay, por ejemplo? Chile es una de las economías más abiertas del mundo. Sí, y lo que hay que hacer es seguir diversificando mercados. Y además Perfecto. pensamos otorgarle un reimpulso a la dinámica exportadora. Y eso significa también hacer los esfuerzos para que todo el componente de exportación mejore sus vínculos, su eslabonamiento con el resto del aparato productivo, de manera que cuando las exportaciones crezcan, arrastren más actividad económica, arrastren más pymes y por esa vía generen más empleo. Permítame detenerme un segundo en ese punto, es bien interesante. ¿Se desecha así el concepto de economía por demanda interna o desarrollo económico por demanda interna que fue parte, insisto, de el programa de gobierno de Yanis Jara en las primarias? La propia candidata ha expresado que eso no está en la agenda. Ya. Nosotros vamos a fortalecer la dinámica. Pero es dejar de lado las convicciones, Osvaldo, porque es que quiero meterme, y en algún minuto espero poder preguntárselo a la candidata, digamos, como usted, pero muchos dicen, claro, pero yo no sé si creo esto, estoy pensando en la derecha. Esto de que ahora no demanda interna, ahora inversión privada. De hecho, usted da elementos muy... ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con lo que propone en términos del crecimiento económico las candidaturas de derecha? Bueno, tenemos diferencias, porque ellos, por ejemplo, piensan, y están muy equivocados, que basta reducir los impuestos, desregular la economía y por arte de magia, la economía crece y la inversión privada salta. Ya, reducción del impuesto corporativo, ni hablar. No, evidentemente que no. Okay. Evidentemente que no. La experiencia muestra, además, en el caso británico, en el caso norteamericano, que cuando hubo rebajas de impuestos, toda esta idea de que al rebajar impuestos va a aumentar la inversión, por esa vía va a elevarse el crecimiento y por lo tanto voy a recaudar más, ha demostrado ser una falacia. Rebajo impuestos, aparece déficit fiscal y por lo tanto eso es lo que nosotros no buscamos.
Ahora, lo que tiene que ver con la seguridad social, Ujú. que es un tema que la candidata, ¿para qué decir? O sea, terminó impulsando en el gobierno del presidente Boric como ministra del Trabajo y Previsión Social una reforma previsional que costó una década, digamos, que no dejó contento a nadie técnicamente, en términos del 100%, y muchos dicen, bueno, eso finalmente lo que muestra es una reforma que sale, digamos, que no deja contento a todos, o a una parte u otro, a eso me refiero. Igualmente en entrevistas se le ha preguntado con respecto a la situación de la AFP, y ella ha insistido en que si ella pudiera terminaría con la AFP, que cree que es uno de los grandes puntos negros que tiene el sistema de seguridad social del sistema previsional. ¿Eso se sigue planteando en el programa y en la mirada que tiene esta segunda etapa de la candidatura? Hay una anécdota de François Mitterrand, cuando gana las elecciones, le preguntan si él va a cumplir el 100% de su programa. Y él dice, sí, en la medida que tenga el 100% de los votos. Claro. ¿Qué quiero decir con eso? Que ciertamente Janet Jara ha mostrado no solo gran realismo, pragmatismo, sino una tremenda flexibilidad para construir acuerdos. Desde ese punto de vista, lo que podamos hacer en materia tanto económica como en materia social va a tener que ver con esa construcción de acuerdos. Y en esa construcción de acuerdos, como usted muy bien lo indicaba, probablemente todos queden disconformes, pero esa disconformidad compartida es parte de un buen acuerdo. Cuando hay un buen acuerdo, nadie queda absolutamente derrotado, nadie queda absolutamente victorioso. Todos creen que obtuvieron algo y perdieron algo. Bueno, esa es la lógica. En un contexto democrático, de debate de ideas y de construcción de consenso, es evidente que todos tenemos que aportar. Y esa va a ser la lógica con la cual aportaríamos si es que nosotros ganamos y el pueblo chileno le da el vamos a la gestión de Janet Jara. Se le ha criticado desde pienso en las candidaturas no actuales de José Antonio Kast y Evelyn Matei y los distintos foros que ha participado su candidata Janet Jara en términos de la situación del mercado laboral. De hecho, en lo último, con los últimos datos, estos 410.000 empleos, que se crearon. Y se lo adosan, digamos, quien era la ministra del Trabajo y Previsión Social, haciendo la salvedad y siendo muy justo y objetivo de que el crecimiento económico, el crecimiento del mercado laboral no depende solamente del Ministerio del Trabajo en cómo está la estructura del Estado en Chile, digamos, sino más bien del emprendimiento. Pero sí hay un rol de supervigilancia técnicamente de ese sector. ¿Cómo se toman esa crítica en términos de que cuando era ministra del Trabajo se destruyó empleo? ¿Cómo me va a prometer mayor empleo, mayor crecimiento del mercado laboral, Janet Jara? Estoy buscando las cifras que no me aparecieron por aquí. Bueno, no está. Pero, a ver, el punto... No, pero si quieres se toma el segundo. Si, de hecho, con cifras... Sí, es que aquí parece que no tengo la conexión adecuada. Yo estuve trabajando justamente el tema estos días y la respuesta es la siguiente. Efectivamente, el último dato es malo en términos de generación de empleo, en términos netos. Sí. Pero si uno examina lo que es la generación de empleos formales y la generación de empleos informales, lo que tenemos, me puedo equivocar en el dato, pues no lo tengo a mano, pero es aproximadamente generación de empleos formales de alrededor de 170.000, por ahí. Y destrucción de empleos informales, una cifra algo menor, que da el neto que tanto ha aparecido en la prensa. Pero en el contexto, lo que hemos tenido es un incremento en la generación de empleos formales, es decir, y además en el sector privado, no en el gobierno, empleos formales generados en el sector privado, que han tenido como contraparte una destrucción de empleos informales. Y esa es una buena noticia al final, porque significa que empleos formales son los que tienen contrato, los que tienen acceso a derechos sociales y etcétera. De manera que, siendo eso el neto, hay que también mirar lo que está pasando con la composición interna de ese empleo. Ahora, dicho eso, de todas formas, una tasa de desempleo de 8.9 es una tasa efectivamente preocupante y por eso es que ponemos tanto énfasis en la recuperación de empleo, en la recuperación del crecimiento, que es al final el mecanismo fundamental para generar mejores y más empleos. ¿Y se le puede achacar en buen chileno la gestión de Janet Jara como ministra del Trabajo? No, de manera alguna, de manera alguna. Es evidente sí que ha habido en los últimos meses, digamos 6, 8 meses, un leve encarecimiento en el costo de la mano de obra. Pero eso no puede ser la variable única para explicar esa cierta lentitud en la generación neta de empleos.
Hay un tema global de crecimiento de la economía, que efectivamente también en los últimos meses está repuntando en términos de acercarse a un crecimiento tipo 3%, ya no 2%, y eso se va a reflejar con un rezago natural en economía en las cifras de empleo de los próximos trimestres. Pero de todas formas, insisto, no es para batir campanas, es para preocuparse por el tema, particularmente en lo que hace empleo femenino. Y eso significa, entre otras cosas, por ejemplo, pugnar porque salga pronto del Congreso la ley de salas cuna para hombres y mujeres, porque eso significaría efectivamente que se estimule el empleo femenino de una manera sustantiva. Osvaldo Rosales, los minutos que nos quedan, déjeme tomar también un punto que está en el ambiente de la discusión, no solamente de los partidos, ¿no?, sino a través de distintos medios, redes sociales, como megáfono, digamos, de este tiempo electoral y de las candidaturas y las posiciones que se van tomando. Usted señalaba que la mirada de un gobierno de Janet Jara va a ser aumentar la inversión privada, invitar a la inversión privada. Con esa frase, y recuerdo también, a modo de broma lo decía la candidata Jara en su estilo en el Salmon Summit en Frutillar, no los voy a expropiar para que no se preocupen. Eso de alguna manera desde la oposición a Janet Jara, la derecha, dicen, ojo, eso se escuchó también en otra persona que terminó siendo presidente, en este caso Venezuela, Hugo Chávez. Usted me dirá, claro, ya es una caricatura instalada, pero efectivamente hay un punto con respecto a la preocupación que desde un sector se genera sobre la figura de Janet Jara, donde decidirá y al gobernar hacerse. ¿Cómo usted me va a decir que no va a ser así, pero cómo concretar esa mirada en términos de que, se lo pongo muy en simple, Janet Jara no es Hugo Chávez, como usted me va a decir? Lo que pasa es que Hugo Chávez no llegó al gobierno con una coalición tan amplia como la que se está montando acá en Chile. Y cuando Janet Jara asuma, va a asumir como representante de ese conglomerado, que insisto, va a tener ciertamente al PC, va a tener al Frente Amplio, pero va a tener al Socialismo Democrático, Partidos Liberales, Regionalistas Verdes, Democracia Cristiana incluida. Y a ese conjunto es el que va a tener que responder. Desde ese punto de vista, a mí me parecen declaraciones del señor Sutil, por ejemplo, absolutamente equivocada respecto a comparar a Janet Jara con Chávez. A mí me parece un despropósito absoluto. Si entramos por esas vías, uno puede empezar a vincular a sectores de la derecha con la dictadura y con todas esas cosas. No creo que sea el ánimo del tipo de debate que el país necesita hoy día. Yo creo que hay que ser mucho más propositivo y encarar los debates de una forma un poquito más elevada. Osvaldo Rosales, integrante del comando de materia económica de Janet Jara, agradecerle nuevamente que nos haya acompañado. Gracias por la invitación. Que esté muy bien, hasta luego. Hasta luego.